Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Sobre este monte, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Amén.
invicto. Después de la entrada triunfal donde Jesús entra humildemente montado en un burrito y llora por Jerusalén porque no identifica a lo que le puede traer paz, llega un momento de desafío. Es la semana de la pasión, la semana final. Jesús empezó el lunes el lunes de la semana pascual, empezó a agitar el avispero, volcó las mesas que estaban ahí en el templo porque impedían que la gente, los gentiles, los extranjeros adoraran a Dios apropiadamente. Y entonces pues sus enemigos ya buscaban eliminar a Jesús. Y ahora vamos a ver un debate, vamos a meditar en los argumentos que Jesús da cuando se le cuestiona su autoridad. Y como siempre Jesús va a quedar invicto. Llegaron, vamos al round número 1. Ahí en Marcos 11, 27 a 32 dice: llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos va a decir entonces por qué no le creyeron. Pero si le decimos de la tierra, es que temían al pueblo porque todos consideraban que Juan realmente era un profeta. Así que le respondieron a Jesús: no sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Todos los grupos que estaban en contra de Jesús buscaban la manera de desacreditarlo. Aquí los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos preguntaban la fuente de la autoridad de Jesús. Y Jesús responde, como era también costumbre de otros maestros, responde con otra pregunta, pero condicionando su respuesta. ¿Cuál es la fuente de la autoridad del bautismo de Juan? Los puso a pensar su respuesta, los puso en jaque, los puso en un dilema. Un dilema es que ambas respuestas iban a traer derrota, por eso es un dilema. No es fácil decidir si las dos respuestas van en tu contra. Entonces se les acabó el tiempo y ellos dijeron: no sabemos. Los dejó callados porque no podían negar la revelación que había en el pueblo de que Juan realmente era un profeta de Dios. O sea, el argumento de Jesús va directamente en contra de sus pretensiones de fama y de poder. No podían negar la popularidad y la aprobación que tenía Juan el Bautista y no querían echarse al pueblo encima. Entonces el argumento de Jesús es la revelación de Dios que está en Juan, que nació de manera milagrosa de Elizabeth y de Zacarías. No hay manera de negar lo que Dios ha hecho y tampoco puede negar los testigos. Entonces Jesús no le responde la pregunta, pero implica que es la misma autoridad. Pero la cosa no queda ahí. No solo da un contragolpe Jesús, sino que da otro revés. Sigue moviéndole al avispero y no les da miedo a Jesús confrontarlos y les da una advertencia de juicio con una parábola. Les dice: un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego lo rentó a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó a un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo, y a este le rompieron la cabeza y lo humillaron
Mandó a otro y a ese lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído la Escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y esta es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. La parábola hace una referencia que los rivales entienden. Cayeron en cuenta que se trataba de ellos porque la referencia está en el profeta Isaías, en el capítulo 5, del 1 al 7. El verso 7 dice: la viña de la parábola, del Señor Todopoderoso, el dueño, es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Los malos labradores eran ellos, los que golpeaban a los profetas, los sacerdotes, maestros de la ley y los ancianos. Se querían quedar con el viñedo, se querían quedar con el pueblo que estaba siendo rentado. No eran los dueños, pero ellos se creían los dueños. Y la parábola invita a hacer un juicio. ¿Qué va a hacer el dueño? La respuesta es sencilla. El dueño va a ir en contra de los labradores, probablemente legalmente va a pedir ahí a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer con ellos. Pero ellos, los labradores, pensaron que se iban a quedar con la viña, porque legalmente se podían quedar con ella. Si mataban al hijo y no había herederos y nadie reclamaba esa tierra, entonces la ley decía que el primero que llegaba se quedaba con ella. Entonces ellos pensaban en eso. Pero ¿qué pensamiento es ese, no? Pensar que el dueño no los ve, que el dueño no se da cuenta. Es como si pensar que Dios no nos ve, no existe. Y pensar que podemos con Él, que podemos acabar con su hijo, que podemos matar, que podemos golpear, que podemos asesinar sin consecuencias. Y pensar más bien en la recompensa que tenemos de matar y de golpear a alguien. Ellos pensaban así. Pensaban en ignorar al dueño. ¡Qué equivocación! El dueño era muy paciente y en esta parábola se pasa de paciente. Manda a todos sus siervos y hasta manda a su hijo. Es exagerada la paciencia del dueño, pero va a llegar un momento que se acabó y va a llegar el juicio, y así va a ser con Dios. Pareciera que Dios es súper paciente, que no pasa nada. Pero va a llegar el juicio de Dios. El dueño va a acudir y va a arreglar las cosas como deben de ser. Y por eso luego Jesús cita el Salmo 118, uno de los salmos que se estaban cantando esa semana. Era la semana de la Pascua y se cantan normalmente los salmos del 113 al 118, los que se le llaman los himnos de alabanza, los himnos de Jalel. Y entonces Jesús dice esto: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Y esa es la respuesta a la autoridad. Es obra del Señor. Es Dios realmente quien está actuando en Jesús. Y también se identifica con la piedra desechada, como había él profetizado antes en el versículo 31 del capítulo 8 del mismo Marcos. Dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos,
por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Se identifica a Jesús en la parábola también como el Hijo. El argumento de su autoridad finalmente es que no viene de la tierra, sino que viene de arriba, viene del cielo, viene de Dios mismo, y lo comprueban sus obras, sus profetas, sus profecías. Round 1, listo. Round 2. Marcos 12, 13 al 17 dice: luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa, para que se enrede con sus mismas palabras. Al llegar dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre íntegro, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, le replicó: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana, un denario, para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Pues denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Intentando hacer lo mismo que hizo Jesús, querían enredarlo y ponerlo en un dilema. ¿Cuál era el dilema? El dilema, yo les dije, un dilema es que ambas respuestas van a ser negativas para tu causa. Porque si decía Jesús que había que dar los impuestos, entonces perdería el respeto y se echaría encima a los seguidores que simpatizaban con la idea de un Mesías que venía a acabar con los enemigos del pueblo de Dios, que iba a expulsar a Roma y se pondría a favor de los herodianos. El partido, estos herodianos eran los que apoyaban que hubiera un gobierno extranjero, que obviamente a los fariseos les parecía totalmente erróneo, porque ellos eran nacionalistas. Pero si Jesús decía sí, hay que pagar los impuestos al César, entonces podían acusarlo de que se ponían del lado del gobierno opresor. Pero si decía que no se debían de pagar los impuestos, entonces estaría a favor de los celotes, que ellos eran totalmente revolucionarios, se negaban a pagar impuestos y de hecho traían un cuchillo curvo que usaban para matar a romanos, así es, a escondidas. Ese cuchillo se llamaba sica, que de ahí viene el nombre sicario, que ahora usaron algunos para los asesinos de los carteles, ¿no? El sicario viene de ahí, de ese tipo de cuchillo. Eran que estaba escondido, lo sacaban y mataban a alguien en las fiestas o algo así, para hacer una propuesta. Eran unos rebeldes hasta que Roma los aplastó por completo. Entonces, si Jesús decía no hay que pagar los impuestos, entonces lo iban a acusar a él también de rebelde para con Roma y pues lo iban también a agarrar. Entonces, lo que responde Jesús es una muestra de la sabiduría. Responde de una manera magistral: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó a todos callados, maravillados, como hasta ahora Dios nos sigue dejando. Primero deja claro que al César lo que es del César, o sea, sí, hay que darle algo al César, tiene una autoridad civil. Y lo dicen las Escrituras, ahí en Romanos 13, hay que respetar a la autoridad y todo, sí, pero a Dios. Y eso también checa el poder limitado del gobierno, de la autoridad terrestre, de la autoridad civil, porque muchas veces la autoridad civil quiere tomarse el papel de Dios y no tener límites. Entonces Jesús limita el poder, pero también lo compara con Dios. También se debe de respetar esa autoridad. ¿Y quién tiene más autoridad? ¿El César o Dios? ¿Qué le debes al César y qué le debes a Dios? ¿Qué tiene el César y qué tiene Dios? ¿Quién es más importante?
Ese es el argumento de Cristo. Dios tiene mucho mayor autoridad que el César y por lo tanto tu devoción es más importante hacia Dios que hacia el César. Es más poderoso, tiene más autoridad. Y así con esa declaración, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la autoridad de Dios es superior a la del César. Termina el round 2 con otro noqueo y llega el round 3 en los versículos 18 al 27. Dice, entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. ¿Acaso no están ustedes equivocados?, le replicó Jesús. ¿Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés en el pasaje sobre la zarza? Cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Cuando los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección, eran la contraparte de los fariseos. Ellos también eran estudiosos de la ley, pero le daban una interpretación diferente. Y el centro del argumento de Jesús contra ellos se basa en desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Dios tiene poder para levantar los muertos, algo que no podían negar porque acababa Jesús de resucitar a uno que había estado muerto por 4 días, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Lázaro. No lo podía negar, y de hecho muchos después de la resurrección de Lázaro empezaron a seguir a Jesús. Entonces no podían negar el poder de Dios, pero también el desconocimiento de las Escrituras y cómo Dios lo une con el carácter de Dios. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vida, de fidelidad, alguien que da cuidado eterno. Y lo hace desde el principio de las Escrituras, desde la ley. Agarra un verso de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 6, que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para dar a entender que desde siempre Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Su argumento sobre la autoridad quedó invicto y derrotó también a los saduceos, con estos argumentos sobre el poder y el conocimiento o la verdadera interpretación de las Escrituras. Y vamos al round 4. En el versículo 28 dice, uno de los maestros de la ley se acercó y lo oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tiene razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie
se atrevió a hacerle más preguntas. Ding, ding, ding. Jesús queda invicto. En cuanto a la sabiduría de Jesús, en cuanto a aplicar el conocimiento correctamente, Jesús es intachable. Los judíos habían hecho una lista de 613 mandamientos y por eso se preguntaban, bueno, ¿cuál es el más importante o cuál tiene más peso? Y entonces le preguntan a Jesús y Jesús los ilumina y hace algo también magistral, algo soberbio, o sea, pone lo más importante es amar. Amar a Dios, amar a tu prójimo. Tu prójimo no es tu familia, no es tu esposa, es alguien que está fuera de tu círculo, pero también nos manda a amarnos a nosotros mismos. Así Jesús fundaba la fórmula básica del cristianismo y de la correcta teología bíblica, la que dicta el amor. Mismo. Dios es amor y el cristianismo no solo es para beneficio propio, sino de todos. Dios se vacía a sí mismo por amor en Cristo, dejando claro la manera en que debemos de imitar a Dios y la manera en que debemos de comportarnos. Por eso sus adversarios se quedaron noqueados, se quedaron callados y Jesús siguió invicto porque era innegable la sabiduría que venía de su boca. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Tienes alguna pregunta para Jesús? ¿Quieres aventarte un round con Jesús sobre su autoridad, sobre su proveniencia, sobre su sabiduría? ¿Quieres retar a Jesús el invicto? Jesús dejaba a todos admirados, no solo por las señales del reino, no solo por sanar enfermos, no solo por levantar muertos, no solo por expulsar espíritus malignos, no solo por caminar sobre el mar, no solo por alimentar multitudes, pero también por su sabiduría, por saber argumentar con inteligencia a favor de su Dios, a favor de su causa, a favor de su autoridad, que proviene de Dios mismo, como lo dictan desde siempre la ley, los profetas, los salmos y toda la escritura. Por eso, no cometamos el mismo error de los saduceos que ignoraban las escrituras y ignoraban el poder de Dios. Tenemos que estar confiados en las palabras de Dios, en su poder para sanar, para levantar muertos, para liberar. Y si Jesús ya te convenció sobre su autoridad con estos argumentos, con su poder, pues no esperes más. Ríndete a sus pies, arrepiéntete de tus pecados y síguelo. Ponlo como el rey de tu vida y entrégale el control. Únete al reino de Dios y nace de nuevo, un nuevo comienzo. Pero si tú ya has decidido que Jesús es tu rey, si tú ya estabas convencido, entonces recuerda estos argumentos y úsalos cuando empiecen las dudas o cuando alguien te pida razón de la esperanza que tienes en Cristo. Tienes que poder contestar a los argumentos que te traen los adversarios. No podemos ser amigos de todos. Tenemos nuestra convicción y nuestra fe que tenemos que dar cuentas. Porque la gente puede estar equivocada y perdida. Entonces nosotros tenemos la verdad, conocemos a quién es la verdad, que es Jesús. Entonces tenemos que darles también argumentos para que ellos también puedan despejar sus dudas. Tenemos que argumentar cómo Dios envió a su Hijo, cómo lo respaldan las Escrituras, cómo lo respaldan las profecías en las Escrituras, y cómo lo respalda el testimonio de millones. Y por eso tenemos que obedecer también
los mandamientos de Dios, porque no solo tenemos que demostrar con la boca, sino también con nuestra manera de vivir, poniendo el amor primero, amar a Dios con todo lo que somos, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de esa manera, con esos argumentos, vamos a poder convencer a la gente a que venga y también disfrute del reino de Dios, de tener a este Dios que tiene un cuidado no solamente en esta vida, sino por la eternidad. Amén. Amén.